Hola, soy Luisa, diseño juguetes sexuales y estás en Own It, un podcast de Ouna para hablar de salud sexual sin prejuicios, sin tabúes. Vamos a tener expertos, vamos a resolver tus dudas, vamos a contar historias que quisiéramos haber escuchado cuando estábamos pequeños para que no sintiéramos que estábamos completamente solos en nuestra educación sexual. Así que apropiémonos de nuestra sexualidad, let's own it con Ouna. Bienvenidos a un nuevo domingo, un nuevo episodio de Own It. Hoy vamos a tener una invitada súper fenomenal para hablar de temas que normalmente no se hablan tanto y me encanta porque de eso se trata este podcast, de hablar de lo que no se ha hablado. Entonces, por favor, preséntate. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Mi nombre es Nia, llevo 12 años en la industria de entretenimiento para adultos, más en el lado de creación de contenido. Ahora no soy modelo, soy ex modelo webcam, fui creadora de contenido muchos años. Tengo una empresa que produce ropa para nuestra industria, una de las productoras de contenido más grandes en el planeta. También soy presentadora de un podcast, el podcast de Casa Ad, que se llama The Ad Room. También es dirigido a nuestra industria. Soy embajadora de la Lexpo, que es el evento más grande que hay en Latinoamérica en nuestra industria. Soy animalista, tengo una fundación que rescata gatos de la calle. Me encanta. Hago un poquito de todo. Ya quiero un gato de tu rescatado por ti. Nia, cuéntame qué te llevó hace 12 años a empezar en este camino, en este mundo del modelaje. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, yo empecé porque estaba en un momento de mi vida donde necesitaba trabajo, estaba buscando qué hacer. Había tenido una relación de pareja que me había llevado a vivir con muchos privilegios y terminé esa relación y yo quería seguir viviendo así. Estaba muy joven todavía, estaba en la universidad, estudiaba veterinaria y yo tenía claro pues que la veterinaria, pues pensaba yo que no me iba a dar tantos recursos. Entonces yo buscando en internet como trabajos fáciles y que hagan mucho dinero, o sea, algo así. En Google, sí, literal. Encontré un video en YouTube que era como una entrevista que le hacían a una modelo webcam, Alicia, que en ese entonces era como de las poquitas modelos que eran abiertas y públicas porque era muy tabú y muy escondido el trabajo. Hace 2 años no, de esto no se hablaba tanto. No, para nada. Entonces yo encontré esa entrevista en séptimo día, recuerdo, y yo dije, ¿y ella hace eso? O sea, y se quita la ropa y le pagan y ya, y no tiene que salir de la casa y nadie va a la casa de ella. Y yo como que no entendía, yo decía como, yo puedo hacer eso, ¿por qué no? Voy a ensayar. Entonces buscando, empecé y ahí fue que entré en este mundo. ¿Qué fue lo más difícil para ti al principio? Bueno, cuando yo empecé, fui muy afortunada y empecé en un lugar muy, como con la persona más tesa de ese momento, que era Juan Bustos, y empecé como por lo alto y bien. Entonces para mí todo fue como fácil. Yo ya iba decidida, entonces para mí como que no había ese miedo de que, ay, me voy a desnudar. No, yo no sé, yo sabía que es el trabajo. Y de pronto lo más difícil fue, yo empecé y se supone que debía tener como una persona que me ayudara, me guiara mucho en el proceso de qué era lo que hacía, qué era lo que pedía al cliente, cómo respondía, cómo hacía las cosas. Y me faltó un poquito como ese acompañamiento por cosas que no se dieron. Entonces, como yo me sentaba y hablaba mucho con los usuarios, para mí fue muy diferente la experiencia porque yo hablaba inglés y era de las pocas modelos que hablaba inglés. Entonces yo me sentaba a conversar y cuando ya tenía como que hacer algo, no sabía qué hacer. Pues cuando ya era lo sexual, yo era como, "Uy, pucha, ¿qué hago? No, sigamos hablando". Entonces como esa transición de empezar a hacer todo eso, obviamente no es fácil, pero a mí me fue como muy bien, fue fácil. ¿Y qué fue fácil? No sé, para mí fue fácil empezar a explorar mi cuerpo. Sí. Empezar a explorar mi cuerpo, ver con qué estaba cómoda, con qué no, y, y cómo satisfacer al usuario. Siento que tenía muy buena conexión con los usuarios, entonces, aparte de que entablaba como una amistad con ellos, era más fácil llegar y como complacerlos y ya hacer como las cosas sexuales que ellos querían. Claro. Y también diferenciarlo también como trabajo, que ahorita dijiste esa palabra. O sea, este también es mi trabajo. Entonces, también cómo fue decirle a las personas y también a ti, este es mi trabajo. Bueno, yo desde que empecé, como yo estaba tan decidida, yo decidí ser modelo pública. O
ser modelo pública no es que yo ando por aquí con una etiqueta, soy modelo webcam, no, pero yo tampoco llamé a toda mi familia y le dije, hola, voy a hacer, no, yo le conté a mi mamá, ella pues me apoyó desde el principio. Yo lo que hice fue que mis redes sociales fueron públicas desde el día uno, entonces ahí mostraba obviamente un poco de lo que hacía, porque la idea era con las redes atraer usuarios, que eso todavía no se hacía porque las modelos eran súper escondidas, súper tabú, las familias no sabían, los esposos de algunas no sabían, era tan difícil contar al mundo lo que hacías, y en ese momento yo desde el principio dije, no, yo voy a ser abierta y sabes que eso me ayudó demasiado porque yo no tuve que vivir ciertas situaciones difíciles que viven las modelos, como que las amenazan, le voy a decir a tu familia, le voy a decir a tus papás, en la universidad le cuentan a la gente, no, yo no empecé y no entré como con ese miedo nunca, entonces no tuve que vivir esas situaciones tan difíciles, entonces siento que fui muy afortunada, pero fui muy abierta desde el principio. Mía, y también era tu determinación, y tú, este es el camino que yo voy a elegir, gústele a quien le guste, ya. Así es, así es. Y admiro mucho eso. Gracias, desde el principio yo dije, bueno, vamos a asumirla con toda, esto es lo que voy a hacer, sin miedo. Yo creo que para todo he sido una persona demasiado determinada, entonces cuando yo digo que voy a hacer algo, yo me tiro un clavado. Eso es un arma de doble filo también, pero para mí ha sido bueno porque sí, evité muchas situaciones que hubieran podido haber pasado. Y como fuiste tan determinada, ¿qué creencias equivocadas crees que tenían las otras personas o todavía la sociedad? Sí, luchamos mucho con tantos estigmas que hay sobre la sexualidad todavía, no solo sobre nuestro trabajo, sobre la sexualidad en sí. Completamente. Entonces, hay como 3 cosas principales que me parece a mí que son como la posición que tienen las personas desde afuera, y es que todas las modelos webcam o todas las creadoras de contenido son unas perras, o todas salen por dinero. No es así, ¿sabes qué? Cuando tú eres una persona que sentada en la comodidad de tu casa, hablando con otra persona, sin salir y verte con nadie, te ganas, no sé, 5, 10, 20 millones, 30 millones en un solo tip. Hay modelos que les han dado 50, 100 millones. O sea, tú de verdad pones en perspectiva eso y si alguien te ofrece dinero para salir a hacer algo, o sea, no hay necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Entonces piensan como que, ay, sí, si les pagan salen, no. Y que de pronto haya alguna que lo haga, pues hay abogadas que lo hacen, hay presentadoras que lo hacen, hay modelos que lo hacen, entonces por eso todas las modelos o todas las abogadas o todas las presentadoras o X profesión son prostitutas. No, que una lo haga, eso no quiere decir que todas lo hagamos, pero en realidad lo que más se ve es que es casi que imposible sacar una persona, una niña que trabaja en esto, sacarla por dinero, eso es casi imposible porque es que ella ya se hace todo ese dinero y no lo necesita. Entonces, bueno, por ese lado, eso es el tabú más grande que hay. La necesidad de la gente de intentar sacarte de un lugar porque piensan que deben sacarte, pero también es una decisión estar ahí y tú quieres estar ahí. Total. Y cuando estamos ahí, ya tenemos esos privilegios y esa libertad financiera, pucha, cada vez es más difícil irse. ¿Para qué me voy a ir si yo trabajo como con mis propios términos, gano el dinero que quiero? Bueno, son muchas cosas, pero bueno, ese es uno. Otra cosa que piensan mucho las personas es que nosotras no tenemos pareja, que nadie nos va a querer, que no podemos tener una relación. Yo soy casada, las modelos que conozco, la gran mayoría tiene pareja y parejas estables, parejas de muchos años que las apoyan. Hace poquito iba a un encuentro de un evento de la industria con unas niñas súper tesas, de las modelos más tesas que hay, y la mayoría estaban casadas, y de hecho era súper chistoso porque 6 nos casábamos este año, 6, o sea, todas, y todas con parejas de años estables que se aman, muchos las apoyan, son los que les ayudan a hacer el contenido, las ayudan financieramente, o son el asesor, o son el manager, o son esto, y las personas pensando que no. Lo que sí es que se necesita un tipo de hombre muy específico. Exacto, una personalidad que no le dé miedo, que el ego no juegue ahí con toda la posesividad, y también que son constructos y una concepción muy machista y muy masculina de la sociedad también, como tú eres mía o tú no puedes hacer esto. Y no, pero quiero saberlo desde tu perspectiva, como cuáles son esas limitantes o cuál es ese tipo de persona. Así es. Bueno, primero tiene que ser un hombre con las pelotas bien puestas, porque salir con una mujer como nosotros no es fácil.
no es fácil por el trabajo, porque ya son muchos hombres que te escriben, porque si tú no eres un hombre súper seguro, que sabes lo que tienes, lo que traes a la relación, pues pucha, no puedes estar ahí. Claro. No puedes ser un hombre celoso, ni inseguro, ni que le importe lo que digan los demás, porque tú puedes estar decidido, pero si todo el mundo te va a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en algún momento te raya, ¿cierto? Entonces, no, tiene que ser un hombre demasiado seguro. Das el vínculo. Sí, que eso, sí, que genere esa conexión, que te conozca y se dé la oportunidad de conocerte tú quién eres, porque el trabajo no te define. Nosotros no somos modelos o creadoras de contenido y ya, eso no somos muchas cosas más. Eso es una de las cosas que hace parte de nuestra vida, pero no nos define. Y creo que hay otra cosa también que piensan las personas desde afuera, y es que todas hacemos este trabajo porque son brutas, porque ya no son inteligentes, entonces no pueden hacer nada más. Y no es así. Lo que pasa es que lo que tú ves en redes sociales, que es tan poco de lo que somos, o lo que ven en cámara, es un personaje que construimos, que hay. Marilyn Monroe era un personaje, o sea, hay muchas que construyen un personaje desde eso, desde la inocencia. Yo quiero parecer súper inocente, súper boba, que no entiendo. Todas son diferentes, pero casi todas somos empresarias, hacemos un montón de cosas afuera, nos preparamos, muchas van a la universidad, muchas están graduadas, muchas son profesionales. Entonces, esa es como así como... Y además, esa ¿qué tipo de inteligencia se les está como diciendo? Porque también la inteligencia emocional que se necesita para crear este personaje y para hacer todo de manera diferencia, pues la diferencia que se necesita para hacer cada cosa, como aquí entra un personaje, aquí estoy con mi pareja, esta soy yo empresaria, eso se necesita mucha inteligencia emocional. Sí, eso es complicado porque este trabajo también, como tiene muchas cosas buenas, muchísimas, tiene otros lados no tan buenos, que Eso quería por ejemplo, preguntar. la salud mental. La salud mental de nosotras se ve supremamente afectada no solo por los prejuicios de la gente, el señalamiento, sino también por muchas situaciones a las que nos enfrentamos con los usuarios. A veces los usuarios nos cargan impresionante porque Traen todas sus cargas a sí, ese lugar. vienen con todas sus heridas a exponer todo eso, a veces a tratarte mal, a veces a hacerte sentir que no vales, pero hay que trabajar mucho en esa salud mental, emocional, hay que tener un terapeuta, hay que encontrar muchas herramientas para blindarte un poquito y entender que estás en un personaje, y que ese es un personaje que construiste, y que ese es a ese personaje que le está pasando eso, pero que en realidad eso no tiene nada que ver contigo, porque tú eres una mujer completa, porque tú eres muy distinta a lo que el usuario ve ahí, porque tú no eres solo un cuerpo, y porque ellos vienen y hablan desde sus carencias y desde sus fallas y desde sus dolores, y traen todo eso, pero no tomárselo personal es muy complicado. Entonces hay que tener muy buen acompañamiento, porque nos enfrentamos a situaciones difíciles constantemente, con los usuarios, con las parejas, con la familia, con la sociedad, todo el tiempo. Entonces es una carga mental súper tesa. Claro, y desligarlo y decir, esto no es para mí, esto habla más de esa persona que me está diciendo esto que de mí. Y hacer esa diferencia es muy fuerte, porque si aún un comentario en redes lo tambalea, ahora un constante esto y lo otro de tus clientes y de la sociedad y de la familia, de todas tus islas, me encanta que digas eso, el acompañamiento terapéutico es absolutamente necesario. Sí, mira, es tan necesario que en mi caso, yo muchos años tuve muchos struggles, muchas luchas internas. A mí me tocó la fortuna de que para mí fue como fácil, no viví experiencias tan difíciles, pero me pasó algo personal. Les voy a contar una anécdota personal, y es que tanta libertad financiera, tanto dinero, tanto tiempo, me llevó a vivir 3 años por el mundo, sin hogar. El trabajo me lo permitía. De hecho, trabajé para una empresa donde me contrataron para entrenar otras creadoras de contenido en cómo hacer contenido fuera de las páginas. Entonces fui pionera de eso un tiempo. Fui modelo top en una plataforma que estuvo antes del OnlyFans, que era la primera que vendíamos contenido por Snapchat. Fui pionera en eso, entonces era la modelo de top en eso en Latinoamérica. Entonces esa facilidad y como todo ese privilegio me dejó ir por el mundo y vivir una vida muy libertina y muy con todo al alcance.
y eso me generó como unas luchas internas súper tesas, en las que yo decía, pucha, me enloquecí. O sea, un tiempo de mi vida muy difícil. Tenía mucho miedo de ir a un médico porque yo decía, donde yo le diga las cosas que pasan en mi cabeza, pucha, a mí me encierran ya, está loca, esa mujer está loca. Y lo que hice fue que encontré un terapeuta, un coach, Felipe Libremente, que me cambió la vida. O sea, me ayudó demasiado a como a definir ese autoconcepto de mí misma, a encontrar ese amor propio, a salir de todas esas luchas mentales que tenía. Entonces es demasiado importante, y yo de tanto buscar, porque la verdad sí fui como, ya después fui a varios psicólogos, yo sentía como que ay, nadie me entendía, porque también por tener ese trabajo que somos tan abiertas con la sexualidad, que hablamos y nos expresamos de historias tan heavies para muchos, pero para nosotras hacen parte de la vida diaria. Yo sentía como que nadie me entendía, pero bueno, ese acompañamiento de terapia me ayudó muchísimo. Yo empecé a buscar herramientas por todos lados para yo sanarme, para yo ayudarme, para yo estar bien. Y esto me llevó a entender que no era yo la única que estaba pasando por eso, sino que todas pasábamos por eso. Hoy en día me estoy certificando para ser coach de salud en mi industria, dedicada simplemente a las mujeres de mi industria, porque yo siento que tuve que vivir tantas cosas sola y tan difíciles donde nadie fue mi guía ni me acompañó. Y sé que hay muchas niñas así. Mira, hay modelos que se han suicidado porque les hicieron un comentario, porque les contaron a la familia. Y eso es súper duro. Yo digo, si yo puedo ser luz, puedo ser guía, puedo ser apoyo y puedo evitar que una cosa de esas pase, ya, ese es mi propósito en la vida. No, y lo es, y es muy lindo, y estás hoy rompiendo con muchos estigmas, muchos prejuicios, y qué lindo que también se haya transformado tu camino en fui modelo, tengo todas estas empresas y ahora quiero acompañar también en este proceso porque a mí no me acompañaron, y creo que esto también se traduce, por ejemplo, a una nace así. Yo no encontré ningún lugar seguro, ninguna respuesta con mi sexualidad, ningún juguete que me gustara. ¿Cómo podía encontrar un lugar seguro? No, no está, lo creo. Y creo que eso estás haciendo tú también, y eso me parece absolutamente hermoso, porque el silencio y el dejar a un lado como las modelos webcam, eso no se habla, eso no es un trabajo. Sí, sí lo es. Y también hay que darles esa luz y también hay que acompañarlas, y qué lindo que lo estés haciendo. Em, ¿qué, ¿Cómo crees tú qué le puedes decir a esas personas que nos están diciendo hoy que con ese acompañamiento, tú qué les dirías? Bueno, yo creo que me gustaría que vieran a las modelos también como personas. Em, yo no soy Mía, la modelo webcam. De hecho, cuando era modelo, mi nombre era Mía, que no está muy lejos de mi nombre, pero es un personaje. Entonces, también el trabajo no me define, porque yo soy empresaria, porque soy esposa, porque soy una hija excelente, porque soy amiga, un día seré coach, soy speaker, muchas somos empresarias, mamás. Yo no soy mamá, pero hay muchas que son mamás. O sea, somos tantas cosas que ver como que, ay, solo es modelo y eso es lo que la define. Pucha, ¿cuándo será que vamos a romper ese estigma? Todas somos tantas cosas, las mujeres somos tan poderosas, tan tesas, y somos tantas cosas que no solo eso es lo que somos. Entonces, verlas con otros ojos, ver que también ese rol de nosotras como modelos lo que hace es que le muestra a la sociedad que está bien, está bien estar cómodo con su sexualidad, está bien empoderarse, autoexplorarse, que todo eso está bien, que nos estamos como cohibiendo de un montón de cosas por unos prejuicios mentales que al final no nos llevan a ningún lado. Me encanta. ¿Y qué sería lo primero que le dirías también a las modelos que están empezando? Como, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para que esa salud mental se mantenga? Bueno, primero, estar demasiado decididas. Investiguen qué es el trabajo, cómo se hace, cuánto tiempo debes dedicarle, qué es lo que pon como en un paralelo los pros y los contra, porque como hay cosas buenas, hay cosas malas. Estar dispuesta a todas esas cosas que no son tan buenas. Investigar mucho, porque las niñas llegan a esta industria pensando, no, yo voy a llegar a un estudio, me conecto hoy y ya, soy millonaria. Y así no es, ¿sabes? Cada vez el trabajo es más difícil, cada vez hay más competencia, cada vez llegan niñas con más hambre de poder, de dinero, entonces a veces regalan todo por centavos literal, entonces hacen que la industria sea cada vez más difícil. Entonces ahora ser una modelo exitosa, huepucha, es demasiado teso, tienes que trabajar unas 8 horas, aparte de eso
fuera de ese horario tienes que responder 1000 mensajes, tener un equipo súper grande, ser muy profesional, cuidar de tu imagen todo el tiempo, de tu salud mental, tener terapeuta, tener un grupo de profesionales, literal, porque la situación legal para nosotras también es súper complicada, entonces tienes que tener un contador súper teso que sepa de esta industria, tienes que tener un abogado, tienes que asesorarte con tantas personas, entonces no es solo eso, entonces si van a empezar, primero que estén súper decididas, que piensen bien en las consecuencias y qué trae tomar una decisión de este calibre y que también se asesoren, investiguen mucho antes de hacerlo, no cuando ya estamos ahí, porque a veces ya es muy tarde. Claro. Bueno, ahora para darle la vuelta un poco a la conversación y hablar un poco más de sexualidad, ¿cómo crees que se te ha permitido explorar un poco más tu cuerpo siendo una modelo webcam? Bueno, pucha, increíble. Antes de yo ser modelo, yo creo que por eso fue la facilidad como de entrar al trabajo. Yo ya me había tocado, ya tenía un par de juguetes y ya había explorado, me los había regalado una pareja, entonces ya había explorado y me parecía bien, me gustaba. Ya había tenido un orgasmo, entonces también por ese lado. Pero cuando entré y el trabajo era tan exigente, de tanta sexualidad, es chévere porque, por un lado, qué rico explorarte y hay situaciones muy genuinas donde tú de verdad tienes un orgasmo en cámara y de verdad estás disfrutando, como hay momentos que hay que fingir un montón y que pues si tú tienes que hacer 3, 4 shows, tú no todas las veces vas a estar ahí, sí, qué rico, delicioso, lo disfruto, no. Entonces me confrontó mucho cómo vivir esa sexualidad, cómo hacerla, cómo hacer que también afuera del trabajo yo quisiera de pronto masturbarme o quisiera tener una relación sexual después de tanto trabajar, pero me permitió muchas cosas. Por ejemplo, otra anécdota por ahí, una vez trabajando con el vibrador tipo Itachi, que es como el favorito de nosotras, Micrófono. yo hice mi primer squirt y yo no sabía ni siquiera que eso existía. Claro. Yo me asusté horrible porque yo decía, pucha, ¿Qué eso acabarías? es apasionante. Bueno, pero aprendí que era posible, no lo hago siempre, de vez en cuando, se me dificulta con una pareja. O sea, yo descubrí eso, obviamente autoexplorándome. Entonces, aprendí tantas cosas de mi cuerpo, qué me gusta, cuáles son mis límites, qué no me gusta. Cambió mi sexualidad totalmente porque me dio como la potestad de decirle a un hombre, venga, estos son mis límites, no me gusta que me hagan esto, esto sí me gusta, no permito estas cosas. Y también la posibilidad de como ponerle más picante a mis relaciones, porque entonces obviamente salir con una mujer como nosotras y ella sí va a traer tus juguetes y te va a decir, ve, a mí me gusta ese juguete y lo voy a usar y espero que esté bien, y como cambiarles mucho el chip a los hombres de que algunos tienen celos de los juguetes y Que no es una amenaza, que no sí, nada. literal, que de verdad ayuda a la relación y Sí. que es una parte importante de nuestras vidas. Pasa mucho que los hombres se asustan mucho porque tenemos unos dildos gigantes y ellos digo, uy, yo, ¿cómo así? Es que es eso, pero en realidad no es lo que usamos todos los días, son cosas para de vez en cuando, para una Muy sí, sí, eso es específico. algo muy específico, entonces como que no se asusten con todo eso y bueno, no me permitió vivir mi sexualidad al máximo, también explorar cosas y descubrir que me gustaba, me abrió mucho la mente en cuanto a la sexualidad. ¿Y qué consejo le darías a esas personas o a esas mujeres que sienten culpa? La culpa, yo no siento culpa de nada. La culpa es de las emociones que vibran más bajito. Entonces, cuando tú vibras tan bajito porque estás culpable, no atraes nada bueno a tu vida. Es muy difícil no sentir culpa, pero yo la reemplazo con amor. Donde yo siento que hay algo difícil, yo pongo amor. Donde no hay amor, pongo más amor. Eh, Tengo mi autoconcepto por acá. O sea, he trabajado mucho en definir quién soy, qué me hace lo que soy, cuáles son mis límites sanos, para dónde voy en la vida, que tengo tan claro todo que no me siento culpable de nada. Yo pienso que el cuerpo es para explorarlo, es muy saludable saber qué quieres. Siento que las mujeres a veces hacen también muchas cosas por miedo y que no, cosas con las que no están de acuerdo. Y fue pucha, los límites son lo más importante, porque si tú no tienes límites contigo mismo y no los estableces, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. ¿Cómo crees que nuestro rol también como mujeres
¿Qué rol tenemos en cambiar esa narrativa en esta cultura sobre estos temas de sexualidad? No, el papel de nosotras es súper importante para que cambiemos ese chip con las personas, para que les mostremos que está bien, que la sexualidad hay que vivirla. Nosotras mismas tenemos que darnos ese lugar, tenemos que explorarnos, buscar herramientas también para romper esos estereotipos y decirle de pronto a las parejas y hablar con mucha claridad, porque si lo seguimos ocultando, si seguimos viendo la sexualidad como tabú, si no hablamos de esto y nos quedamos calladas, va a seguir todo igual y vamos a seguir teniendo relaciones donde no disfrutamos y donde no nos sentimos cómodas ni seguras por miedo a hablar. Ahorita decías algo súper fundamental y es, uno, verlas como personas. Es que no debería ser modelo webcam y ya o categorizarte de esa manera, no. También son personas comunes y corrientes. Ahorita hablábamos con un psicólogo y nos decía, era como, cada persona atraviesa los mismos dolores también, ¿no? Una tusa, un enamoramiento, un dolor. Que tú tengas un trabajo A o B o tengas esta sexualidad A o B no te hace solo eso. También estamos en todas las esferas interconectados. Entonces, ¿por qué sectorizamos tanto y por qué juzgamos tanto a una persona por ser X o Y? Y quería preguntarte como, ¿qué sueñas construir a largo plazo? ¿Cómo te sueñas la industria del modelaje webcam o a dónde te quisieras ir o qué quisieras que cambiara? ¿Cómo te lo sueñas? Listo, yo me sueño un mundo más inclusivo donde nadie te señale por el trabajo, donde qué bueno que a la gente no le importara tú qué haces, que las conversaciones no empezaran por ¿Y tú "¿Y qué qué te haces?". pasa?". Sí. Porque créeme que para mí, a mí no me da pena decir, y No. yo ahora no soy modelo, no creo contenido, pero a mí no me da pena decir lo que he sido toda, pues lo que he hecho tanto tiempo. Pero también cuando me preguntan siento esa responsabilidad de contarle a la gente en realidad que yo soy qué pereza porque tengo que contarle qué es, educarlo, explicar de la mejor manera para que en realidad entienda. Y no cambia a ese concepto que traemos de no sé de dónde. Total, entonces me sueño que todos entendamos en realidad qué es el trabajo, que no nos define el trabajo que hacemos, que las conversaciones no empiecen así y que el mundo sea más inclusivo para nosotras, que no nos señalen ni de pronto, sí, nos hagan sentir mal, porque hay lugares donde tú vas y saben, por tus redes sociales, saben qué hacen, y las mujeres son a veces supremamente crueles y te rechazan y te hacen sentir rechazada. Ojalá entendamos que todas somos mujeres, que todas somos hijas, que todas somos hermanas, esposas, amigas, que somos mujeres como ustedes. Simplemente tenemos un trabajo distinto, escogimos un camino distinto, pero somos mujeres igual. Y que la sexualidad hace parte de todos. Total. Bueno, antes de coger una pregunta de verdad o reto, una de las rojas, Sí, quiero saber cuál es tu juguete favorito. el Itachi. El Hitachi, o sea, tienes que Sí, probar el de Ouna, yo hasta lo total. tengo tatuado, también es mi favorito, es que es impresionante. Sí, me gusta más la estimulación externa, entonces Sí. para mí es perfecto. Maravilloso. Ahora, una roja. Chan, chan, chan. ¿Qué dice? ¿Qué sentido te excita más? Soy súper auditiva. Súper auditivo. Me encanta que me digan, no, todo, con detalles. Y yo pregunto, pero dime más, pero dime más, pero dime más. Me encanta. Bueno, esta pregunta también va para ustedes. ¿Qué sentido los excita más? Y Nia, gracias. ¿Quieres contarle o decir algo más a las personas que nos están escuchando? No, yo creo que Lo dijimos todo. claro y contamos todo lo que en realidad soy y es La industria. el trabajo y la industria. Me encanta, quitando prejuicios, tabúes. Así que gracias por estar acá, gracias por abrir ese corazón. Gracias a ti por la invitación. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este contenido, nos puedes ver en @ouna_care o WNA_CARE. También nos puedes dejar tus preguntas, tus comentarios y qué invitados te sueñas para responder preguntas sobre tu salud sexual. Own It by Ouna.